Vamos con uno de los hackers, tecnólogos y además comunicador más importantes de la IA en España, antes sobre todo de que nos friqueáramos todos con ChatGPT. Hoy tenemos aquí a Andrés Torrubia, @Antor, un auténtico hacker de la inteligencia artificial en España, una de las primeras personas que se montó un servidor con un montón de gráficas para ejecutar modelos de lenguaje, un competidor en concursos de IA, de Kaggle, emprendedor, miembro del consejo de FreePic. Bueno, eras el presentador del segundo mejor podcast de IA en español, pero está un poco parado. ¿En qué andas ahora, Andrés? En su día el primero, ¿eh? En su día el primero. Ahora estoy en diseño de fármacos. Diseño de fármacos, ya compitiendo con Google. Bueno, es curioso la palabra competición ahí. Voy a poner en contexto. Para empezar, es un campo que yo pensaba que nunca me iba a meter. Yo creo que me reinvento profesionalmente de manera casi completa con el denominador común de la tecnología. Digamos que te catapulte cada 15 años más o menos. Mi primera fase fue de emprendedor tecnológico en el mundo de la seguridad, por informática, tal, orientada, hice una empresa pues que ayudaba a comercializar videojuegos, y conoces Steam, que todos conocemos Steam, era una cosa que existía antes de Steam y era de marca blanca, que no se conocía mucho, pero bueno, hacíamos un montón de las tiendas de Electronic Arts, de Yahoo, de Sony, esto lo hicimos, esto se hizo en España, la parte tecnológica, hasta el año 2005, ¿no? Luego hice otra empresa del Internet 2.0, un marketplace de servicios locales en Estados Unidos, fase 2. Y esta última fase está, digamos, definida por la inteligencia artificial. Ha habido varios interims, ¿no? Uno, lo hablaremos, de formación muy puntual, no estoy en el día a día. Y otro, aplicar la inteligencia artificial a salud, ¿vale? Ha habido ahí un interim que hicimos un proyecto muy bonito de dispositivos médicos, y desde hace poco, desde septiembre del 2024, en diseño de fármacos. Y esto es una cosa que yo pensaba muy ajeno. Esto es biología, bueno, tiene muchas partes, biología, y fue a raíz de una competición. Es gracioso que mencionado las competiciones de Kaggle. Las competiciones, no es que me guste especialmente meterme en competiciones por ser competitivo, las competiciones tienen una cosa buena, que tienen un principio y un final, entonces, como estés, terminas, y son objetivas. Y hubo una competición en una conferencia que era de desarrollar supuestamente pues una molécula, una proteína que fuera igual, mejor, competitiva con uno de los fármacos que hay para tratamiento de tumores. Esto es otro mundo gigantesco que aquí daría para horas y horas de hablar, y en el cual yo todavía estoy empezando a aprender. Y para nuestra sorpresa, digo nuestra porque estamos en el proyecto, mi mujer y yo, pues quedamos muy bien. De hecho, llegamos a presentar en la competición, etcétera, y nos sintetizaron nuestra molécula. O sea, Qué bueno. alguien ha sintetizado un potencial fármaco, además que funcionaba in vitro, ni siquiera en un ratón, todavía antes, en una probeta. Muy bien. Y ahora estamos en eso, estamos explorando cómo se puede, si se puede, desde un enfoque computacional, no biológico de laboratorio, o bueno, previo, utilizar la inteligencia artificial quizá para hacer cosas distintas, ¿vale? En cosas mejores en desarrollo de fármacos. Qué maravilla, Antor, porque además ese mundo fascinante en que la biología y la ingeniería están convergiendo, creo que vamos a ver proyectos chulísimos y me alegro un montón de que además tengas uno con una visión y una misión tan bonita, ¿no? Que en ese mundo. Entonces, bueno, estás aterrizando. Te voy a pedir una cosa, en un año, volver al podcast y hablar mucho tiempo de biología más ingeniería más inteligencia artificial, creo que podría estar súper bien y súper interesante. Pero antes y ahora te voy a preguntar una cosa. Mira, a nosotros nos pasa un poco estar en una montaña rusa con la inteligencia artificial, ¿no? Final 2024, principio 2025. Desde el momento, esto es asombroso e increíble. Para mí el último ha sido ¿no? Ha venido muy de la mano de Google, con el AlphaEvolve, con el Veo3 también, ¿no? El nivel que han conseguido en generación de vídeo. Pero al mismo tiempo, tener cierto pesimismo o ciertas bajonas, ¿no? Cuando tú dices, veo el O3 que nos han dado, se queda por debajo de la promesa, no resuelven el problema de la alucinación, y eso es algo que también está presente en Claude 4, y parece que gran parte de lo que se está construyendo en IA tiene como los pies de barro. ¿Tú en qué momento estás o cómo ves el momento de la inteligencia artificial? ¿Ves el camino que sigue despegando? ¿Estás más optimista? ¿Estás más pesimista? ¿Es una mezcla? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué vibra tienes tú ahora que se habla tanto de vibraciones con la IA? Creo que estamos en el momento
súper dulce, ¿vale? Hiper dulce. Te voy a decir por qué. Es cierto que hay una paradoja. Me acuerdo, Antonio, en un podcast que hicimos hace un montón de años, cuando Sí, todavía no había Chataka, sí, sí. Sataka, CAPTCHA se llamaba, ¿no? Sí, Capture Y el episodio donde participé se llamaba La paradoja de Moravec, si no de recuerdo Moravec. mal. Sí. Y la paradoja de Moravec era este fenómeno curioso, ¿no? En el que un señor, un montón de años antes de que tuviéramos la IA de hoy en día, decía, es curioso, ¿no? Es una paradoja que los ordenadores sean capaces de hacer cosas muy complicadas para las personas, una raíz cuadrada, una cosa así, y cosas como muy sencillas para las personas, como ver algo, coger una taza, ¿vale? Que son triviales para nosotros, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no? No sé si esto tiene nombre, ¿vale? Si no Ujú. lo tiene, le voy a llamar la paradoja de los bonobos estocásticos, ¿vale? No los monos estocásticos, los bonobos estocásticos. Y yo uso bonobo y no chimpancé estocástico Ujú. o monos estocásticos para decir que el bonobo tiene un punto bondadoso, Sí, tontorrón. es más simpático, cae Es mejor el más, es bonobos. más simpático que el chimpancé, no es tan maligno en algunas cosas. Y es porque tiene errores tontorrones. Entonces, hay una paradoja en lo que Mm. esto que estás diciendo. Estos sistemas nos crean el espejismo de que razonan muy bien, pero de repente te sueltan un error que no es compatible con a veces en la profundidad del razonamiento. Yo lo veo parte de lo que tenemos hoy en día. La ingeniería como disciplina ha trabajado muchas veces en utilizar sistemas muy imperfectos para hacer sistemas más grandes que más o menos sean robustos. Ujú. Ocurre muchísimo en ingeniería y es lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, el día que se mejore muy Sí, bien, pero como hoy ya es increíble, ¿no? sí. Entonces, o sea, estar siempre como en el otro lado, ¿no? También comando palomitas, viendo cómo funcionan los sistemas, está muy bien. Desde los que estamos intentando utilizarlos, yo lo veo que sí, que hay que saber, o sea, hay que conocer dónde fallan, ¿no? Desde mi punto de vista, son máquinas de interpolación gigantescas, ¿vale? La interpolación es un tema un poco técnico, ¿no? Pero al final se le ha dado todo. O sea, el resumen sería lo que ya ha hecho la humanidad, como lo han leído y tienen más memoria, ¿vale? Que las personas, etcétera. Todo eso, si ya se ha hecho, es muy probable que lo vuelvan a hacer bien. Claro, como tú no lo conoces, y a lo mejor está en otro espacio, tal, pues te puede parecer que razona, que es listo, pero ya lo ha hecho, ¿no? La dificultad, la frontera está en lo que no se ha hecho, ¿vale? Lo que no se ha hecho, ¿dónde está? Y luego por en medio hay errores, ¿no? Porque incluso aunque interpolara bien, pues son, 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 son sistemas que tienen errores de redondeo, los modelos tienen que hacerlos baratos, entonces redondean, entonces también tienen fallos, ¿no? Sí, Andrés, yo quería aprovechar el tema de los errores y además tu perfil, por un lado técnico a bajo nivel y por otro lado emprendedor, para preguntarte por el asunto de los agentes inteligentes, ¿no? Que parece que es el gran tema de este año, es hacia donde avanzan muchas de las grandes empresas y muchas con promesas grandilocuentes, incluso de sustituir o por lo menos complementar parte de la fuerza laboral, muy enfocado por ahora al desarrollo de software, ¿no? Entonces, ¿en qué estado está, cómo de madura está esta tecnología para automatizar tareas y para delegar directamente en la inteligencia artificial? Y hasta qué punto podemos hablar de sustituir empleos de cuello blanco al completo. De nuevo vuelvo a la paradoja. Es curioso, hay estudios, el otro día había un estudio de la gente joven, ¿no? La gente los recién licenciados supuestamente en licenciaturas o diplomaturas, digamos, en disciplinas cognitivas en Estados Unidos y medían el ratio de desempleo versus la población normal, ¿no? Entonces uno pensaría, dice, si esto madura, hay una teoría que dice que se ficha menos gente junior, ¿no? Porque ya estos sistemas lo primero que hacen son las tareas junior. Entonces hay gente que ve esta gráfica que va subiendo, o sea, la comparación de desempleo con gente junior va subiendo. Entonces dicen, sí, sí, es por la IA, lo que pasa es que ocurre desde mucho antes que la IA, entonces no es por eso. Yo no lo veo maduro, a día de hoy no está maduro, ¿vale? A día de hoy estamos todavía en demo, yo mismo pruebo, o sea, yo antes de montar un sistema de agentes, ¿vale? Que son ahí, es caro, ¿eh? Montar los agentes, porque los modelos grandes, incluso el cloud de Opus, haces una funcionalidad con tú corrigiéndole los errores y te cuesta a lo tonto, yo a veces gasto 100 dólares en un día con esto, ¿no? Cuando le meto, me pongo todo el día. Claro, hago lo que yo haría a lo mejor en 2 semanas, ¿eh? En un día, antes. Es algo increíble, ¿eh? O sea, aún así, es muy, o sea, es baratísimo. El tema es, si tú los dejas que funcionen solos, igual y pones 10
de estar yo ahí, son $1.000. A lo mejor ya son $1.000 en un día. Entonces es mucho más caro. Entonces, también tienes que mirarlo cuando hacen, por ejemplo, la competición esta de ARC, ¿no? Bueno, el test este de evaluación de ARC. Tú mira los precios, ¿vale? Y eso lo puedes ver como agentes porque están ejecutándose muchos en paralelo. Son tareas muy, muy sencillas a nivel cognitivo para un humano. O sea, si hago muy sencillo, casi como un ajedrez intelectual sencillo, que el mundo real es mucho más complejo, se tardan algunos, pues no sé, decenas de miles de dólares, creo que habían en pasar las pruebas buenas, ¿no? Entonces, se llegará, no lo sé, hoy es muy inmaduro y hay un tema de precio. Y luego hay un tema que a mí me hace gracia. A veces veo gente que propone soluciones de agentes y no sé qué, y claro, hay gente que yo peco de esto a veces, ¿sí? ¿Ves? Tú tienes un martillo y ya ves que todo es un martillo y ahora ya todo se hace con agentes, ¿no? Y hay gente que lo quiere aplicar para todo y dices, bueno, esto va a costar un disparate porque todavía no está maduro para usar agentes. Bueno, pues yo creo que ahí estamos muy en línea, Andrés, y hay una parte del desarrollo tecnológico que tenía mucho interés en preguntarte, que es la aplicación de aprendizaje por refuerzo a los LLM, que digamos es como la última tendencia, lo que está haciendo vibrar a los laboratorios, donde se está apostando y donde se está consiguiendo mejoras. Claro, hay una parte que engancha con lo anterior, ¿no? Que es, bueno, con el aprendizaje por refuerzo con respuestas verificables, conseguimos que los modelos mejoren en matemáticas, que mejoren en programación. Si le pasa, ¿no?, con los test unitarios, pues ya hay algo objetivo que pueden intentar cumplir. Y que ahí es donde vemos avances en los últimos meses de los modelos. Pero yo lo engancho con lo que tú decías antes. Es decir, si al usar búsqueda por refuerzo lo que estamos empujando a los modelos a buscar en el espacio de soluciones, ahí es posible que llegue lo innovador. Es decir, que exploren en el posible espacio de soluciones en el campo de la biología y medicina, como tú dices, en el campo de la algoritmia, en el campo de cualquier disciplina. Es decir, ¿cómo ves toda esta parte de la meter búsqueda por refuerzo en los LLM y si por ahí realmente puede estar el siguiente paso que se espera de la IA de que invente cosas nuevas, entre comillas, traduciendo cosas nuevas como a encontrar algo que ningún humano había explorado en el espacio de posibles soluciones para un problema? Ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado en el AlphaGo, pasó. Y ya si te vamos al AlphaZero y pasó sin copiarnos a nosotros, es lo que he dicho al Ujú. principio. Dentro de un juego con reglas superdefinidas, Claro, verificable, eso te iba a observable. comentar. Es decir, fuera del juego en el que, claro, el espacio de Fíjate, o sea, soluciones es como estructurado, ¿no? Pero claro, la inteligencia humana es desestructurada, de alguna manera. claro. Sí, bueno, a ver, uno, ya ha pasado ahí. Dos, fíjate a quién ficha OpenAI para hacer los O3. Ficha a uno de los investigadores principales que hizo el tema del póker, ¿vale? El nombre del sistema Bueno, que hizo de jugar al póker. ya volverá. Y este, o sea, lo fichó porque el póker tiene un punto, a diferencia del Go o del ajedrez, que no es observable. Hay faroles, o sea, hay cosas, hay un nivel de complejidad que la realidad de la vida juegas con la incertidumbre. El póker juega con la incertidumbre. Tiene reglas y juega con la incertidumbre. Y es un paso, y fíjate, y este es uno de los principales investigadores ahora de OpenAI. Em, ¿Qué es lo que creo yo? Te digo en biología. En biología, por ejemplo, si tú miras cuando AlphaFold 1 hizo la primera versión, que todavía no era muy buena, AlphaFold 2 fue el que, digamos, el que hizo que otorgaran parte del premio Nobel de biología, ¿no? A Denis Hassabis, etcétera. em, Se basaba en, bueno, pues en redes, bueno, AlphaFold 1 era redes convolucionales, AlphaFold 2 intentó utilizar arquitectura Transformer, que es la nueva generación, como que era LLMs, AlphaFold 3 ha sido difusión, que es lo que se utiliza para los modelos de imágenes recientes. Yo creo que AlphaFold 4 utilizará refuerzo, ¿vale? Creo, esto es mi teoría. Em, y es muy interesante lo del refuerzo. La pregunta es, ¿qué es el refuerzo en sentido muy abstracto, ¿no? Y aquí tengo dos respuestas. Uno es a nivel biológico, el refuerzo es la evolución. Si hay cosillas por ahí que se van explorando un poco aleatorias. Tú Ujú. puedes pensar que no hay guía, el refuerzo puede aprender políticas, puede aprender guía. Entonces, tengo dudas, ¿eh? O sea, tengo más preguntas que respuestas y para responderlas, a quien le interese esto con más en profundidad, recuerdo en plan más purista escuchar a Terence Tao en algunas lecciones, que es quizá uno de los matemáticos vivos más influyentes y más relevantes, que habla un poco de la ayuda de los LLMs y de la IA en matemáticas. Y tiene muchas implicaciones esto, ¿eh? ¿Hasta qué punto puede ayudar a matemáticas?
a las personas y hasta qué punto puede crear un tipo de matemáticas que funcionen, pero que sean incomprensibles para nosotros y si eso tiene valor o no. ¿Vale? Una demostración computacional gigantesca que sí, que sea certificable, que sea verificado en un programa, pero que un humano no pueda comprender, ¿no? Tengo dudas. Andrés, hablando de comprender y para la gente que esté escuchando esto, ¿tú cómo enfocarías ahora mismo aprender sobre inteligencia artificial? Porque sabemos que estás detrás del Instituto de Inteligencia Artificial, que sois de los pioneros en formación en IA con el máster, pero ¿qué recomendarías a la gente que tiene dudas y que no sabe hacia dónde tirar? Lo primero es rascar, probar, ¿vale? Eso es lo primero y creo que hay que ser un poco humildes en cómo usar estos sistemas, no tener ideas preconcebidas ni que en ninguno de los dos campos. Hay gente que se piensa, no, es que la IA ya tienes la postura nihilista, nos va a aniquilar, o sea, a nivel como intelectual, con la postura de la IA no sirve para nada porque aún tiene alucinaciones. Esto es una herramienta, entonces utilizarla y probar y saber cómo funciona. Yo creo que, bueno, hay mucha gente, creo que la IA puede ser una tecnología ecualizadora en el sentido de que empresas pequeñas, en todos los niveles, despachos de abogados. Tenemos, por ejemplo, una ponente del máster, en Irazábal, decía el otro día que los despachos de abogados grandes tienen una ventaja porque, claro, son gigantes, tienen todo tipo de especialistas, ¿no? Y un despacho pequeño, pues no, pues a lo mejor ahora, fíjate que si está ayudado por un sistema de IA potente, pues se equilibra un poco más con respecto a un despacho grande. Lo que antes era tener ahí cientos de personas en una empresa muy grande, a lo mejor una pequeña puede hacerlo ahora. Nosotros lo estamos viendo en el tema estereológico. Nosotros estamos funcionando el Deep Research, funcionando 24/7, no 24/7, pero muchísimo. eh, el Deep Research de varios sistemas de estos, tanto el de Google como el de OpenAI, para hacer cosas que yo pienso que requerirían no un ejército, pero un equipito de 4 o 5 doctorados en biología haciendo cosas y luego destilándomelas para que yo lo pueda entender. Entonces, la respuesta rápida es, te perogrullo, usarla lo máximo posible, echar un vistazo a nuestro máster o cualquier tipo de formación que haya. Cada vez es más importante, yo también os digo una cosa, cada vez es más importante pensar una capa por encima, pensar no cómo es el mundo hoy, que esto lo veo muy importante. Mucha gente cree que va a aplicar la IA como si es el único que la aplica y aplicas la IA en un mundo como pensando que es un mundo pre-IA, ¿no? Esto es como lo evidente es la creación de contenidos. No, ahora puedo hacer contenidos y me genera libros infinitos. Bueno, claro, ¿qué va a pasar cuando el kiosquero también ha pensado eso y también saca libros infinitos? Ahora ya, si había un problema de competencia en el mundo cómo es el mundo post-IA donde hay contenidos infinitos, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta de segundo orden. Entonces, ahí no tengo la respuesta, pero digamos que incitaría a la gente a pensar en esos términos. Fíjate, es curioso porque nos llegan, o por lo menos a mí que escribo mucho, me llegan propuestas de, te creo el podcast de tu newsletter y tú no tienes que hacer nada. Tú me das el texto y te creo el podcast, como Notebook LM o cosas similares, ¿no? O tecnologías propias del que me lo ofrece. Y yo, primero, me gustan las cosas que tienen su verdad, entonces esa parte no me interesa tanto, pero sobre todo le acabo diciendo a esa persona, hombre, si esto va de que la IA lo crea, pues ¿para qué te necesitamos a ti? Spotify, YouTube, iVoox, cualquiera de estos hará ese proceso y ya no te necesitamos a ti como, como el que me convierte mi newsletter a podcast y probablemente en el futuro tampoco me necesitarán a mí. Si esto va de cosas generadas con IA, tampoco necesitarán, ¿no? El Deep Research hará un tema como el mío y se pasará a podcast. Entonces, si esto va de generación con IA, al final tú y yo somos redundantes. Pero bueno, esto más que de soltar rollo, iba a intentar preguntarte una cosa, porque tenemos la proyección de Altman. Bueno, Altman es más suave, siempre da un poco con más ambigüedad, pero tenemos esas predicciones de Hassabis, de Amodei, de Geoffrey Hinton, ¿no? De verdaderos tótem de la inteligencia artificial, pero nosotros queremos la predicción de Andrés Torrubia sobre qué podemos esperar los próximos años, sobre las expectativas de que la IA siga creciendo como lo ha hecho, digamos, desde GPT-3.5 ahora, o incluso pues ¿no? Las fechas de cuándo tendremos la AGI e incluso también de cuándo podremos ir a Alicante a tomarnos un arrocito contigo. Incluso puedes empezar por esta última pregunta si quieres, ¿eh? No hay problema con eso. Uno de mis últimos episodios del podcast era paellas robóticas.
Dios, ¿Ves? Paellas robóticas, qué ¿eh? O sea, ahí concepto. me anticipé, ¿eh? Ahí me anticipé, ¿eh? Eso no lo esperabais, ¿eh? Paellas robóticas, sí. Y además fíjate, era la unión, era muy anticipado con un brazo robótico. El entrevistado tiene una empresa de pues, gestión y hacía una paella robótica para intentar literalmente pues medio productizar y homogeneizar un nivel de calidad adecuado para que si te vas a Japón, pues la paella, o si te vas a Inglaterra, no te pongan bacon en la paella, cosas así, ¿no? Oye, Y todos mucho más sabemos, ¿no? visionario que Johnny Ive, que va a salir en este capítulo, ¿no? Ahí a lo Y mejor estoy Johnny... seguro que por unos 6 billones, por 1 billón, vende todo lo que haya que vender, ¿vale? La máxima concentración de talento que dice, ¿habéis visto? Es un poco, me parece totalmente ridículo esto. ¿Habéis visto el vídeo? Sí, sí, justo en este capítulo de la entrevista comentamos la alianza Sam Altman y Johnny Ive, sí. Sí, en fin. Bueno, entonces, si te soy sincero, no me interesa la predicción esa. No me interesa para nada. ¿Sabes lo que me interesa? La AGI es un término que se va a mover. Fíjate que la definición original, bueno, la definición original de OpenAI, al menos, que puso como la primera, era el momento en el cual un X%, ¿no? No sé si era el 50%, la mayoría, 51% de el output productivo, ¿no? Medido. Esto tiene una definición muy verificable, que es te coges como el INE americano, que es el BLS, el Bureau of Labor Statistics, te coges las estadísticas de producción y cuando la IA genere el 51% del output productivo, pues ya está, ¿no? Ahí se ponían una definición bastante cualitativa, ¿no? Seguramente la habrán movido ya, porque todavía no se ha visto. No. Todavía no se ha visto en nada, ¿vale? Entonces, yo no estoy muy interesado en esas predicciones, son de quinielas, se van a mover, ¿vale? A mí lo que me interesa, si le soy sincero, es, hay un, hay una cosa, es muy bonita, la charla de inauguración de JFK, habla de una parte de esa discurso de inauguración, que es súper compleja, ¿eh? La ves con la de Donald Trump ahora, me parece que habla como para niños, ¿no? Entiende, así que habla para niños, pero la de JFK hablaba de los enemigos de la humanidad, ¿no? Entonces, yo me planteo cómo las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, nos pueden ayudar o van a influir con la lucha de los 4 enemigos de la humanidad: la guerra, la tiranía, la pobreza y la enfermedad, ¿no? Eso es a mí personalmente lo que me interesa. Entonces, quizá la pregunta para mí no es la AGI, o sea, entonces, vale, la AGI cuando llegue y como llegue y lo que sea la AGI, ¿cómo va a afectar esas 4 cosas? Está un poco de miedo, ¿eh? Plantearse eso, ¿vale? La tiranía, ahí puedes ver, imagínate, ya ves Claude 4, o sea, las posibilidades de control, a quién sirve, te va a vigilar, bueno, Claude 4 y todos los sistemas, ¿no? En China, la vigilancia, o sea, ¿cómo puede influir la inteligencia artificial mal usada con la tiranía? Entonces, uno está a preguntarse los problemas y luego está el modo de acción y reacción, y es, si tú quieres ser un agente de cambio, ¿cómo evitas eso? Entonces, te puedes poner el extremo negativo de ser Ted Kaczynski, ¿sabes? Una bomber, ¿no? Que no queremos matar a nadie, pero yo no tengo la respuesta y desde luego no es Ted Kaczynski, ¿no? Pero es, oye, no quiero este mundo, en vez de quejarme, es como con lo de la liga, oye, en vez de quejarme y tal, ¿qué tengo que hacer para realmente influir y que haya un cambio? No sé la respuesta. Con la tiranía no es evidente. Hay gente que tiene muchas capas, lo de la tiranía, hay gente en tecnología que apuesta por cosas distribuidas, federadas, modelos en local, de ejecución en inferencia en local, ¿vale? Para que tú en tu casa tengas un ordenador o en tu empresa, por muchos motivos, ¿eh? Propiedad intelectual, confidencialidad, eh, servir que te sirve a ti y no sirve a intereses de terceros, etcétera. Eso es en la, digamos, tiranía. En la guerra, da yuyu en la guerra, con los drones, etcétera, ¿vale? Vamos hacia un mundo donde si se abarata demasiado el darle un botón y ¿sabes? Una guerra. Entonces, a mí la guerra me da un poco de miedo, la inteligencia artificial. Y luego los dos interesantes, ¿no? Que se hablan mucho. Bueno, o están más cerca de poder actuar, ¿no? En la enfermedad, ¿vale? Y luego la prosperidad, esas dos. Dejo la enfermedad para el final, que quizás es más fácil, entre comillas, aunque tiene un lado. No sé por qué siempre me pongo el lado oscuro, porque me considero una persona muy optimista. En la prosperidad se habla de la época de la abundancia, ¿no? Estamos hablando, ¿sabes? Los OpenAI, ¿no? Y Darío Modey, ¿no? La época de la abundancia, todo, está muy bien, ¿no? Y, Sí. entonces, El Máquinas de Amor y Gracia de Amodei, ¿no? El texto ese.
Sí, claro, o sea, que a mí me encanta esa visión, ¿eh? O sea, yo creo que la visión es, llegados a un punto donde tenemos todo, donde pasamos, o sea, donde nuestro nivel de ambición colectivo como humanidad sube para que lo que es escaso hoy en día, el terreno, el espacio, la energía, deje de serlo, ¿vale? Sea como sea, y pensar muy en grande, ¿eh? Oye, terraformemos Marte. Luego, a nivel ya de escala, ¿eh? Eso requiere, o sea, te llamarían loco, pero igual es una buena forma de pensar. Que eso es la prosperidad. El lado negativo de la prosperidad es la concentración, ¿vale? Entonces, está muy cerca de la tiranía. Entonces, ahí, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que podemos entrar en una época de prosperidad. Lo malo es como en cualquier revolución, a posteriori está muy bien, pero no te gustaría ser un niño en la revolución industrial, ¿vale? No es Mm. buen momento para estar dentro de la revolución porque hay muchos baches y se puede pasar mal. Entonces ahí hay un terreno un poquito turbulento y luego la enfermedad, que es el otro gran enemigo de la humanidad, es en el que estamos, en el que estoy yo. Entonces yo ahí sí que creo, porque si podemos convertir un problema que no era computacional en un problema computacional, que es lo que está empezando a pasar, y lo digo todavía esto está cogido, las herramientas son de risa, o sea, por mucho premio Nobel, el plegado de proteínas está resuelto, tienes que ver cómo es eso, o sea, eso de resuelto tiene poquísimo, si no estarían muchas cosas resueltas, pero es muy bonito. Entonces, el que se empieza a convertir en un problema computacional y los problemas computacionales por los avances en un montón de economía, de industria, de que suban para arriba, te catapulta, es esto de que vas a espaldas de gigantes, ¿no? Entonces, los modelos mejoran, tú capitalizas las mejoras que ocurren porque la gente haga vídeos con VO3 y esas investigaciones acaban en un tema de biología y, oye, alguien va a descubrir un medicamento que haga un montón de cosas buenas o una enzima que catalice los plásticos, yo qué sé, ¿no? Entonces, ahí soy súper optimista. Yo cuando la IA resuelva todo eso, le preguntaría por fin dónde se hace mejor arroz, si en Alicante o en Valencia. Que resuelva por fin esa duda, ¿no? Sí, 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 ¿Qué porque, bueno, opináis? ¿Qué opináis? ¿Eh? bueno, yo me quedo con que la parte más positiva, ¿no? Esa parte de incidencia de la prosperidad, esperemos que para bien, y en la salud, y sobre todo, cuando vayamos, Mati, a visitar a Andrés, la paella robótica, la probamos y diremos la frase, se siente ágil. Y ya, Oye, ahí, ahí. escucha, estáis invitados, ¿vale? Estáis invitados. Tenemos el evento de fin de máster del instituto que es en junio, luego os pondré las fechas, que hacemos un evento muy bonito. De hecho, además tenemos unas conferencias que se llaman El futuro del trabajo, ¿vale? Ujú. Se llama el futuro del futuro, ¿vale? O sea, esto yo creo que deberíamos llamar el futuro del futuro, porque ya no sé si habrá trabajo o qué, o o qué será el trabajo. ¿Vale? Ahí puede haber un buen. Pues, perfecto. No podemos acabar más arriba. Más arriba no se puede ya. Muchísimas gracias, Andrés. Y quedamos emplazados. Si puede ser en persona pronto, pero sobre todo en la próxima temporada, ese año de experiencia entre biología, ingeniería e inteligencia artificial, creo que va a ser fascinante evaluarlo contigo. Estupendo. Muchas gracias.